¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Treviño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la que es mi película favorita, Volver al Futuro. Nice. Celebrando el 40 aniversario de la Dios. película, de la saga. También pues por ahí que la reestrenaron en cines y Cierto. Pues este furor que hay alrededor de la saga en este momento, ¿verdad? Cada año que termina en 5 creo que es lo que va a estar pasando. Claro. Y pues digo, ¿qué puedo decir para presentar a Volver al Futuro, ¿no? Es literalmente una de los pilares de la cultura popular del cine. Pues ahí dirigida por Robert Zemeckis, coescrita junto a Bob Gale, producida por Steven Spielberg, música de Alan Silvestri. O sea, la verdad es de que jonrón, ¿no? De que los All Stars ahí. Sí, es algo que después sabríamos que era un All-Star Team. Claro. Michael J. Fox, obviamente, legendaria actuación y todo eso. Digo, es un poco difícil como presentar esta película. Les digo, es mi película favorita. Sé que hay veces que digo, es de mis películas favoritas, ¿sabes? Que cuando hablamos de Alien o así. Es de que adoro esta película. ¿Qué puedo decir diferente, no? Sí, es difícil, o sea, ¿qué más podemos agregar que no se haya dicho en estos últimos 40 años? Y a pesar de eso hay mucho que decir de la película, porque tiene tantas cosas buenas, tantas cosas icónicas, como dices. También podremos hablar, no sé, de nuestras experiencias las primeras veces viendo esta película. Por ejemplo, yo me acuerdo que esta película la pasaban mucho en la tele y no sé cuándo fue la primera vez que la vi de inicio a fin, porque muchas veces era de, mira, Back to the Future, y la voy a ver, o sea, ya va bien adelantada, va a la mitad, pero X, me gusta mucho, la voy a ver. Entonces, no recuerdo cuándo me senté de que, mira, la atrapé justo cuando estaba empezando, o la fui a rentar a Blockbuster ahí, delatando mi edad un poco, nuestra edad. Pero pues sí, desde que la vi la primera vez estaba pegado ahí a la televisión por todo lo que pasaba, ¿no? O sea, el hecho del viaje al futuro, pues o al pasado, o sea, el viaje en el tiempo, vaya, es algo, pues, un concepto que siempre en la ciencia ficción ha existido, y todas estas preguntas, ¿no? De que se podrá, o de que, ¿qué escogerías tú, pasado o futuro? ¿Y qué harías? ¿Verías a tus familiares? ¿O te verías a ti mismo? ¿Qué? Y pues todo eso es muy interesante de explorar de esta película, y pues hace que desde que tengo memoria me guste muchísimo. Sí, igual no tengo idea cuándo fue la primera vez que la vi. Creo que la tercera fue la que vi más grande, porque esa es la que creo que pasaban menos en la tele, porque sí, creo que igual. Lo que hicieron mis papás fue comprar esa tercera en VHS. Es la única que tenemos nice. Por consecuencia en VHS. Como dices, estuve revelando mi edad, ¿no? Porque sí, creo que es la que menos pasaban en la tele y sí. Yo quería verla y por eso la compraron. Y les digo, son 3 películas que adoro, pero bueno, no hablaré de la segunda y tercera en este episodio, ¿verdad? Solamente que creo que es una trilogía bastante buena también. Sí. Pero sí, esta primera película creo que es de esas películas que son perfectas en cuanto a la historia que tienen, en cuanto a el desarrollo de los personajes, las motivaciones y todo. Sí creo que es de esas películas que no le podría cambiar nada realmente. Hay gente que dice, le cambiaría esto, lo otro. Sobre todo he visto que quieren como neutralizar un poco la maldad de Biff. Pero yo digo, pues es el malo. Claro. ¿Cómo puedes, de que ahí donde quiere, de que aprovecharse, ¿no? De Lorraine, ahí claro. Avanzada la película. De que, es que eso sí está muy heavy. Y es como, pues es que es el malo. O sea, claro. Creo que se pierden un poco esas cosas con el paso del tiempo, siento yo. Pero en general, creo que esta es una película perfecta. Sí, o sea, ese tipo de cosas le quitan todo el sabor a la película, ¿no? Y al final de cuentas, es una película, o sea, no son personas reales. Y ni siquiera está tan feo lo que vemos, o sea, lo que implica y lo que va a pasar sí está muy feo, ¿no? O sea, se iba a aprovechar de Lorraine. Pero lo que vemos está bastante blanco, o sea, no es como que veamos algo más allá, y al final de cuentas ganan los buenos y no logra aprovecharse de Lorraine y todo. Entonces, sí, creo que es algo muy ridículo de quejarse, porque hay otras películas en donde sí, digo, de que, mira, aquí sí, de que yo creo que esto está un poquito más heavy, que no necesariamente lo borraría de la historia ni
ni nada, pero sí se me hace diferente el poner cosas como más gráficas o más incorrectas o racistas o lo que sea. Claro. Nada más para saber, ¿no? De que, mira, esto está mal ahora y antes lo veían más normal, ¿no? Pero sí, esta película está bastante blanca con las cosas que pasan y pues, muy, como dices tú, creo que no desperdicia ninguna de las escenas, ninguna de las interacciones con los personajes, los unos con los otros. Creo que todo está aquí por una razón y eso la hace como más interesante porque pues siempre estás a la espera de a ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver qué hacen, que pues en otras películas, pues no sé, pueden tener escenas que o sobran o no tienen sentido o no le aportan nada a las interacciones de los personajes y aquí creo que todo, absolutamente todo es importante. Sí, fíjate que no es accidente que la película sea así, porque esta película pasó por muchas versiones, tal vez demasiadas como para abordarlas en un episodio que hablamos de la película en general. Claro. Pero, pues por ejemplo, cosas que saben los fans, ¿no? Como que pues era un actor distinto originalmente, el de Martin McFly, que es de esas cosas de que no me puedo imaginar a alguien más en el papel de Marty, pero... Sí. Digo, famosamente ahí Eric Stoltz, ¿no? Era quien iba a interpretarlo originalmente. La máquina del tiempo no iba a ser un carro. O sea, deja tú que no iba a ser un DeLorean, sino que iba a ser un refrigerador originalmente. Es de que, ¿what? ¿Verdad? Y pues el DeLorean solo lo escogieron por cómo se abrían las puertas hacia afuera, ¿verdad? Que es parte de lo que lo hace objetivamente un muy mal auto para tenerlo en la vida real, pero lo hace muy padre visualmente para una película, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas son como que... y luego también el estudio les pedía muchos cambios. Luego también al parecer Steven Spielberg también les pidió algunos cambios en el guión. Entonces es el resultado de irla puliendo a través de los años, que es muy interesante ver también esa parte. Está bien loco porque es de esas cosas que si cambias uno de esos detalles cuando empiezas a saber muchas más de esas cosas del detrás de escenas y los cambios y las ideas originales que tenían y cosas así, de repente, o sea, como esto del refri es de que, wow, qué idea tan estúpida, ¿no? O sea, imagínate que si lo hubieran hecho, se vería de una manera increíblemente ridícula, ¿no? O si hubieran escogido un carro normal, se vería bien chafo también. De que es ese bocho siendo una máquina del tiempo, ¿no? O algo por el estilo. Cosas que... pues no sé, a lo mejor en su momento o daban por sentado o era como de ya, pues esto, ¿no? Que ahorita son icónicas y son lo que hacen funcionar a la película. O sea, sin alguna de esas cosas, pues o no sería tan icónica o no sería tan memorable o cualquier cosa. Pero pues sí, fue la tormenta perfecta ahí de todas las cosas que cayeron en su lugar como tenían que caer, ¿no? Sí, es de esas cosas que... fue alguna especie de intervención ahí divina o algo, porque... sí, ¿no? O sea, a lo mejor estoy exagerando un poco, ¿no? Pero, o sea, definitivamente hubo algo de magia ahí en cómo se juntaron, pues, tanto la idea original que tenía Bob Gale, luego que entra Zemeckis, Spielberg, el estudio, y luego dicen, híjole, es que el chavo que queríamos originalmente para la película era el que siento que este chavo que agarramos al final no está funcionando. Y de que, a ver, bueno, o sea, creo que lo que sucedió ahí con Eric Stoltz fue que ya tenían como 7 semanas de haber estado grabando con él. Sí, tenían un chorro. O sea, ya estaba prácticamente acabada la película, que eso es algo que de hecho estaba leyendo el libro de Michael J. Fox que sacó hace poco y hablaba de que la fricción que hubo cuando lo reemplazó, pero... el tema es que dice, bueno, vamos a hacer un screening para la gente, no sé si fue Spielberg o quién, y si la gente no responde bien a él, lo cambiamos. Entonces hicieron una versión de la película casi terminada, con una audiencia ahí, un focus group o algo, y pues no estaba funcionando, y de que chin, y pues ahí ya negociaron con el estudio donde Michael J. Fox estaba trabajando en ese momento para en una serie, ¿no? Ahí... Sí, esta serie de Family Ties. Ándale. Y pues que él grababa la serie en el día y grababa la película en la noche. Por eso de que el 90% de las escenas que hace Michael J. Fox en la primera película es de noche. De que cuando está en la casa de los papás de Lorraine. Y,
O sea, todo eso realmente son como 2 o 3 escenas que son de día. Ujú. Entonces es algo curioso, como que no lo piensas de Sí, que la mayoría de la película es durante la noche. No, ujú, no lo piensas hasta que sabes que tenían claro. que grabar de noche, ¿verdad? Es Sí, y en curioso. las escenas de día a veces están adentro, ¿no? De que en la escuela o... Ujú. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, como dices tú, ahí en la casa de Lorraine cuando llega, pero sí, muchas cosas son de noche que no lo piensas en ningún momento cuando estás viendo la película. Y qué loco que, como decías al inicio, no puedes ver a nadie más como el personaje de Marty McFly que a Ujú. Michael J. Fox porque le da exactamente la personalidad que le tiene que dar, los movimientos que hace, las expresiones, las caras, Sí, la manera en la que habla también es muy icónica, muy imitada también por lo sí, mismo, digo, también del Doc, ¿verdad? Ahorita hablamos de él, pero Marty sí es de sí. que, o sea, es perfecto cómo hace ese personaje de alguien que no es tonto, pero que al mismo tiempo pues no tiene la inteligencia que tiene el Doc, o sea, no le sigue el paso Sí. al genio del Doc y también es de que un chavo cool, pero tampoco es de que un bully, o sea, No. tiene todas estas cosas que es de que le dieron al clavo y obviamente él en la caracterización lo hizo de manera excelente, ¿no? Que incluso digo, creo que la gente me va a odiar un poco por este comentario, pero esta fue de las primeras películas que yo noté de niño que no me gustaba el doblaje en las películas, que es algo que ya he Ah, comentado, que yo de muy chico me di cuenta de eso. Y cuando veía esta película las primeras veces en la tele doblada era de que suena horrible, no quiero ver esta película. Hasta que un día vi que mi papá la estaba viendo en inglés y fue de que, ¿qué rollo? Porque se ve chida. Y mi papá de que, es que mira, en la tele en algunos canales le puedes cambiar a que esté el idioma original. Y eso explotó mi cabeza, ¿no? Fue de que, wow, esto abrió mi mundo. Digo, no sé cuántos años tendría, pero... Y no, eran bien poquitos canales donde se podía. Pero sí, recuerdo que uno de ellos era en los que pasaban Back to the Future. Pero es por Michael J. Fox, o sea, sí. digo, aparte de la voz que le ponen, la verdad está bien fea, pero Es que es en particular Marty. O sea, sí, particularmente a Marty le ponen una voz fea que no le queda ni nada. está bien gacha. Sí, la, Con la todo neta es respeto. que yo de niño pues medio no tenía de otra más que verla así. Digo, Claro. estamos hablando de que vi esta película antes de saber leer, Sí, antes de sí, saber claro, inglés. O claro. sea, era prácticamente un bebé las Sí, sí, primeras sí, veces que sí. la vi, ¿no? Pero sí, con el paso del tiempo, o sea, sí, es difícil regresar atrás, ¿no? Ujú, Y que habiendo dicho eso, digo, sí tenía a lo mejor unos 15 años de no ver la película doblada. ujú, Por ahí unas ondas del marketing de Cinépolis, pues yo fui ahí a verla al cine ujú. y me tocó verla doblada, que al parecer era una especie de ruleta rusa, por lo Qué que he loco. estado viendo. Te Ahora, tocaba. he visto que hicieron un redoblaje. ¿Te tocó el original o el nuevo? Pues son las voces originales, o sea, Ok. 100% es el doblaje. Si regresaron a hacer las voces los No, los mismos. cambiaron, los cambiaron. Ah, no, entonces Algunos, de no. hecho. Estos son los mismos. Ok. Estos son los mismos. Ujú, cool. Que de hecho, 100% porque además en aquel entonces, como que las herramientas para sacar las voces de las películas y eso no eran tan buenas como ahora. Mm, Eh, entonces era menos elegante, te das cuenta un sí, poquito. claro. Cuando ya te sabes de memoria la película, cómo No, se ve y claro. cómo se escucha, Ujú, te das cuenta de esos pequeños detalles de, mira, aquí entró la canción después porque la voz estaba, ¿verdad? sí. Bla, bla, bla. Ujú. El caso es de que sí, la vi doblada después de muchos Sí, sí, años. sí. No extrañé el doblaje de Marty, pero No, está bien fue feo. hasta un poco nostálgico, ¿sabes? O sea, Está bien. estuvo padre en ese nivel Ujú. volver a verla doblada. Eh, Curiosamente regresé a mi casa y volví a ver la película con mi papá en inglés. Claro. Digo, no la vi específicamente por eso, pero estuve hablando de ella con mi papá y dijo, a ver, ¿en Ujú. qué plataforma estará? Y vimos que estaba en una plataforma y Sí. la empezamos a ver y ya íbamos como a la mitad cuando dije, bueno, la voy a volver a ver toda, ya Pues casi sí. la acabo. O sea, de Claro. que Sí, 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 estuvo sí. chistoso. Es que es de esas películas que aunque la veas y la veas, no te cansas de ella por todas esas cosas que pasan. Pero fíjate, ni siquiera sabía que cuando volvían a sacar películas o así, las sacaban dobladas o algo. Digo, no es algo que me haya preguntado, pero está interesante. Recuerdo que el Doc no estaba nada mal, la verdad. O No, sea, el Doc no digo, está nada mal. después de insultar al Marty. En general nadie está
tan mal como Marty. O sea, Sí. ahí sí disculpen al actor original de la voz de Marty, pero Sí. híjole, la neta es que sí, Tagachillo. no se me hace que le quede. Y No. es que en defensa de él, por así decirlo, ¿no? Michael J. Fox tiene un balance muy particular en cuanto a que tiene una voz que no te demuestra que sea particularmente fuerte, pero tampoco está quebradiza la voz. Ujú. O sea, es un balance muy particular. Y casi Sí. siempre cuando hacen parodias de él, terminan sonando un poquito más como Morty de Rick and Morty, que de hecho, pues Rick and Morty empezó Sí. como una parodia de Volver al Futuro. Claro. Entonces, como que en ese sentido, el X, o sea, hizo el doblaje hace que Sí, sí. 40 años. Entonces, Claro. pedorrearlo 40 años después. Sí, no. Que ya, güey. Sí, además no se trata de eso, pero sí, tenía el trabajo muy, muy complicado el atinarle ahí al timbre de voz que estaban haciendo. Digo, también puede ser un problema de el casteo, o sea, de que pues, a lo mejor También. había otro actor que le pudo haber dado más, pero X, la verdad, Así es. no pasa nada. El punto es ver la película y disfrutarla y Literal. recordarla y todo. Que pues que otro es que es muy difícil ver a alguien más ahí, a Christopher Lloyd haciendo Es otro personaje. imposible. Es el Doc ahí, ¿no? Que él también es un personaje muy chistoso porque él, o sea, pues es este científico loco, pero genuinamente científico loco. Cada vez que Marty va con él o cada vez que sale, está hablando de alguna teoría o de algún experimento o de algo y lo habla como lo más normal del mundo, ¿no? Y Marty nomás de que así, de que, sí, funciona con plutonio, de que, ¿qué? De ese tipo de cosas que lo hacen tan memorables sus frases, ¿no? También ahí el Great Scott o lo que sea, o sus gritos de repente de que, ¿qué pasó? Cosas así. Es demasiado... Why is everything so heavy? Sí, el pasado está bien chistoso. Que está chistoso porque esa es de que un slang, ¿no? Pero es un slang que se utilizaba en esa época que después ya no se utilizó. Entonces yo al principio no entendía de que sí, cierto, porque Marty dice heavy. Y es de que, pues, que la gente dejó de decir heavy. Es como si, no sé si fueran más viejas, diría groovy o algo así, pero es de que, ¿no? Entonces, sí, el Doc también es demasiado memorable. Sí. Sí, ese slang. Fíjate que yo sí he visto Heavy regresar, pero lo he visto regresar e irse. Entonces. Yo lo he visto que lo usan en español. O sea, de que alguien dice heavy, de que eso estuvo muy heavy. Pero, o sea, sí, pocho, vaya. No necesariamente que lo digan los gringos o algo. Y de hecho, lo hiciste al inicio del episodio, pero no te quise interrumpir diciendo la frase del Doc. De que Nice. Heavy, why is everything? Sí. Pero sí, eso. Y hay muchas cosas que me dan mucha risa de los diálogos del Doc. Por ejemplo, pues, lo del plutonio, obviamente. Pero luego, cuando le explica a Marty por qué o cómo se le llegó la idea del flux capacitor. Sí. Era de que no, es que estaba en la regadera y me resbalé y me pegué con el azulejo. Y ahí fue donde llegó la idea de que, de que ok, si este vato no fuera un genio, sería de que solo un loquillo. De que está loco, pero es un genio, entonces se balancea, ¿no? Sí. Y pues ahí luego también cosas como de que dice, no, pues es que tus papás deberían verse en alguna especie de evento, una cita o algo. Y luego de que, mira, este ritual de danza social. Y es como, el baile. Okay. Sí. O sea, cosas está así. Que es de que este vato, o sea, pero al mismo tiempo dices, ¿quién pondría una máquina del tiempo en un DeLorean? Por este supuesto. vato. De que es este vato, sí. Por supuesto. ¿Quién pondría una máquina del tiempo en un DeLorean y experimentaría con su perro y la haría funcionar con plutonio y sería amigo de alguien que va en prepa? O sea, todo ese tipo de cosas de que, ok, definitivamente es él. También me da mucha risa cuando está probando ahí la máquina que lee pensamientos o algo así y de que cuando Marty le va diciendo cosas que dice, ¿sabes lo que significa? Y Marty va a decir como que, ya va a creerme que viene el futuro. De que esta cosa no funciona. De que, en vez de decirle eso, o sea, el Doc tiene toda la comedia en la película y pues sí, o sea, hace que esté bastante divertida. Sí, bastante en general. También me da mucha risa que se ve de que igual cuando viajó, que son 30 años, ¿no? 30 años. 30 años. Digo, yo sé que pues entre más crezcas es un poquito más, o sea, no se va a ver, no sé, si tuviera 20 y 50, pues sí se vería muy diferente, ¿no? Pero no sé qué edad tiene exactamente, pero me da risa que se vea que exactamente igual. Creo que tiene las cejitas un poco más negras y tal vez un poco más de pelo, pero siempre me ha dado mucha risa eso.
Sí, sí está caracterizado más grande, que es lo chistoso. Ujú. Porque sí está caracterizado. O sea, no sé si tiene alguna prótesis, pero maquillaje sí es muy diferente el que tiene de joven y de grande. Y luego también la peluca blanca que tiene de grande. Todo eso. O sea, Ujú. genuinamente sí lo caracterizaron más grande. Pero ellos estaban muy conscientes de que se ve igual por Ujú. el diálogo que tiene él de... Oh, mírame, me veo bien diferente. Y es de que, Ah, sí. güey, se ve Sí, prácticamente exactamente igual. igual, claro. Está Sí. bien curado eso. Está bien chistoso. Sí, ahí Sí. cuando se ve en el En el video, claro. sí, en el video de que tiene Marty esta máquina, esta videocasetera Cámara. portátil, ¿no? Ujú. Que me da risa porque es como que, wow, sí es cierto. O sea, en los 50 eso es casi brujería, ¿no? De que esta Sí. máquina que puede grabar y transmitir video, de que, wow, y la puedes traer a todos lados, ¿no? Y es como, o sea, imagínate llevar a los 80 un smartphone, ¿no? Lo mismo, No, todo eso claro. es muy entretenido pensar ese tipo de cosas. Está bien loco. Sí, y el comentario que hace de que, por supuesto, de que como el presidente era un actor, necesitan que todos se vean bien en Ah, cámara. también, cómo Ronald Reagan. razona que Ronald Reagan sea presidente, ¿no? Sí. Que sí está bien loco porque... Y ese es un chiste Claro. que hacen dos veces distintas. La Ujú. primera vez es cuando Marty está en la plaza principal, que ve, que ve las películas y de que... Con Ronald Reagan, ¿no? Esa es la Sí, primera sí, sí, vez que sí. hacen ese chiste de que, mira, y él es presidente. Sí. Y luego cuando habla con el Doc Con el otra Doc. vez, de que, ¿y quién es el presidente? Ronald Reagan. Ujú. Y luego dice ahí varias celebridades de los 50, ¿no? De que, Ujú. y déjame adivinar, fulanito es Sí, el que secretario de Estado y que no sé qué. Así. la primera dama y así. Ajá. Está bien curado. Sí. Que digo, ahorita podrías hacer lo mismo con Es lo que Donald iba a Trump, decir. ¿no? De que Por está bien loco supuesto. eso. De que, el de The Apprentice, ¿no? Literal, güey, está bien loco eso. Está bien cursiado. Como entre más cambian las cosas, menos cambian, ¿no? Es muy curioso cómo hacer esos experimentos te hacen darte cuenta que las cosas son más cíclicas de lo que la gente quisiera pensar. Sí, por supuesto que digo, creo que también va a entrar mucho en tema cuando hablemos de la 2 de cómo se imaginaban que era el futuro y cómo terminó siendo de que no muy distinto. Pero sí, Es muy curioso. está muy loco cómo ese tipo de cosas pues regresan. Sí, fíjate, es muy interesante. Digo, no quiero meterme mucho en lo que pienso del futuro y eso, porque es de que eso va en la 2, ¿no? Sí, sí, claro. Pero es bien interesante cómo en general antes pensaban mucho en trasladar gente, cuando lo que ¿Mm? terminamos trasladando más bien es la información. Sí. Es muy interesante cómo fue esa la diferencia. O sea, Sí. creo que hubiera sido igual de loco que a alguien le platicaras del internet en los 80s. Pero ellos no se hubieran imaginado el internet. Lo que ellos se imaginaban era más Sí. bien transportarse en el aire. O, ¿sabes? O sea, como que fue diferente, más que mejor o peor, ¿no? Lo que claro, sí son sí. peor son de que las hoverboards de Volver al Futuro y Y las luego hoverboards de las la vida real. reales. Esas Sí. están bien patas. De que, pero Sí, sí, totalmente. Otro personaje también ahí muy interesante que ver es el de Lorraine, ¿no? De que como su versión de el presente era de que, según ella, toda persinada, toda mustia, de que, no puedes dormirte en la casa de un muchacho y cosas por el estilo. Y luego vemos a la del pasado, pues toda aventada y con Marty, que pues con las hormonas a flor de piel y todo, y que era básicamente lo opuesto que ella decía, que pues siempre es algo que dicen como de los papás, ¿no? De que, pues en sus tiempos ellos pues hacían todo tipo de cosas y luego se vuelven muy sobreprotectores o rechazan cierto tipo de cosas, música o lo que sea, ¿no? Sí, pues fíjate, ahorita ya tenemos la edad en la que notamos eso con ciertos amigos donde como que cosas de que, es que no nos entienden y así, ya empiezas a ver cómo tus amigos ya no entienden a los adolescentes. Entonces, claro, es como, fíjate, no te das cuenta cuándo te pasa, pero te pasa, ¿verdad? Y te vuelves lo que antes te molestaba, ¿no? Es muy interesante ver ese cambio de rol. Sí. Y sí, también ver como, pues no sé si llamarlo hipocresía de Lorraine, que, pues sí, que a lo mejor no se daba cuenta que la hacía, pero pues la hacía al final de cuentas, ¿no? Es muy curioso ese tema. O bueno, digo, no sabemos si era exactamente igual,
porque pues Marty vino a cambiar la línea del tiempo. O sea, a lo mejor con George no actuó de esa manera. Digo, quiero pensar que obviamente sí, la película nos está intentando decir que sí, ¿verdad? Nada más se me hace interesante de que, pues bueno, Marty cambió todo ahí el esquema de las cosas que pudieron pasar. No sabemos cómo fue que George entró a la casa cuando lo atropellaron y lo metieron y todo, ¿verdad? Sí, está bien interesante también el tema con George McFly, ¿no? Me da mucha risa que la razón por la que estaba en medio de la calle es porque estaba espiando ahí Sí. a una vecina que andaba ahí en ropa interior, ¿verdad? Se me hace muy gracioso ese tema de que pues, para la familia siempre había sido un misterio, ¿no? Y Marty ahí de que, oh, eres un peeping Tom, de que... Sí. La decepción que se lleva cuando ve al papá de que, no puede ser, este es mi papá. Que digo, ya estaba muy decepcionado con él en el presente, ¿no? Cuando lo veía, cómo lo trataba Biff y todo eso. Pero creo que eso sí fue de que la gota que rebalsó el vaso de que, no manches, que así se conocieron mis papás. Literal. Sí, está bien interesante. Digo, varias veces Marty hace comentarios así, ¿no? De que no entiendo cómo nací. O sea, ahí afuera del restaurante ese, ¿no? Que dice ahí. Que digo, sí, la verdad. Papá, ¿mande? No, termíname. Porque sí, el papá es de que cómo le hizo originalmente para conquistar a su mamá, ¿sabes? Sí, de hecho, a mí también es de que, ¿cómo le hizo? O sea, cuando Marty dice que cómo nací, genuinamente me pregunto, porque George está muy caricatura en el presente de que Lorraine está intentando decir de que cómo se conocieron y tiene esta mirada de amor hacia George, y George está cagado de la risa con la tele, con un programa bien chafo y no lo pela, y Lorraine pensando y luego como la de... risa que tiene, güey. Sí, de que... todo ahogándose casi, ¿no? Y Lorraine preguntándose de que, ¿por qué estoy con este güey? Y yo también preguntándome de que, sí, güey, ¿por qué estás? Y luego, como que la película intenta explicarlo ahí con algo que dice el doc de que no, es este fenómeno de las enfermeras que se enamoran de sus pacientes y que Eso por es eso... real. Claro, sí, digo, algo como el síndrome de Estocolmo, digo, sé que no es igual, pero también llega a pasar, pero sí me da un poco de risa de que estos güeyes no tienen absolutamente nada en común, pero lograron unirse. Sí, sí ves donde la mamá se siente atrapada en la relación. De hecho, ella lo dice al inicio muy claramente, ¿no? Dice, no, y después del baile nos dimos un beso. Y ese fue el momento en el que supe que iba a estar con tu padre el resto de mis días. Y no lo decía como esta mujer enamorada de y vivieron felices para siempre. Fue más bien de me sentí atrapada y aquí estoy, aquí sigo atrapada, ¿no? O sea, sí. De que madres, qué deprimente. Sí, está un poco triste, la verdad, tu situación. Un sí, es poco, de que. muy triste. Pues sí, muy triste. O sea, sí está de que. Damn. Qué mal pedo, porque. Y luego también me hace preguntarme de que. Pues no sé, obviamente la época, pero también Lorraine. O sea, el primer güey que la peló o algo así, que no era un maldito aprovechado como Biff, fue de que la mayoría de las personas o de los hombres son un asco. Este güey es de que normalillo, ya, sí, sobres. De perdido este güey no es una cosa. Sí, de que el menos peor, bueno, ¿no? Que ella no lo sabía. Bueno, sí, cierto. Ella no lo sabía. Ella no lo sabía, pero... Digo, acosador no, pero... Pues pervertidillo y... Sí, o sea, tampoco está bien lo que sea. No, por supuesto que no. Pero no, tienes razón. O sea, si Biff era la otra opción. Sí, es de que, no, uy, pues, no. Sí, no, un tipazo en comparación. Sí. Sí, no, está muy, muy, muy interesante el personaje de Lorraine. Siempre me ha gustado mucho. Luego también donde hace el cambio cuando le roba el beso ahí a Marty, que dice, es que sí. no puedo creerlo. O sea, se sintió tan mal darte un beso. Se sintió como si le hubiera dado un beso a mi hermano. O sea, como que ella se dio cuenta en cierta forma ahí de que alguna relación tenían. Bastante tarde se dio cuenta. Muy tarde. Digo, pero... ¿cómo se podía dar cuenta, no? Ahí hacen muchos chistes en la película, ¿no? Como cuando está con los papás de Lorraine, los abuelos de Marty, de que no te conocemos, te ves muy parecido, muy similar, ¿no? O sea, no conozco a tu madre. Exacto, sí, de que. Sí, de que. Sí, exacto. Sí, está chido, pero
se tardó mucho en darse cuenta. Qué lástima que hubieran tenido que darse un beso para que se diera cuenta de eso. Pero pues bueno, al menos se detuvo ahí y no continuó porque el plan de Marty no iba a salir bien porque Marty quería aprovecharse de ella y que George lo salvara, pero yo creo que ahí sí se iba a dejar y todo. Entonces, pues qué bueno que se dio cuenta con el beso. Sí, pero me da risa que George está bien menso hasta el último momento antes de su cambio como heroico, ¿no? Porque Literal. es de que, bueno, a tal hora nos vamos a ver afuera en mi carro y me sacas, Ujú. ¿verdad? Porque voy a hacer como que voy a hacer esto. Entonces, y él está ahí en el baile y no está ni haciendo nada. Es de que, a huevo, aquí estoy parado. Y luego de que, oh no, el baile, de que tengo que hacer eso con Marty, ¿no? Todo tonto. Que, no. Y luego también está chistoso que después de eso, como que por un segundo vuelve ahí a agüitarse de que llega un güey y le quita a Ah, Lorraine cuando están bailando. Que luego ya se agarra otra vez, pero sí estuvo chistoso como de, no, ya había cambiado. O sea, y era como para que él dijera algo de que no, quítate o no sé. creo que es la forma de la película de confirmar que no es un fluke, que no es de que nomás fue ese Que no fue nada momento más de una vez. adrenalina o lo que sea, sino Ujú. genuinamente cambió, ¿no? Genuinamente lo logró. Sí, una escena que me gusta mucho con George es cuando Marty lo asusta, que se pone pues esta máscara Sí, antirradiación y le radiación. pone el Walkman ahí con un solo de Van Halen, de Eddie Van Ujú, Halen que no existía, que sí lo grabó Eddie Van Halen, ujú. que hay de un par de cosas que hizo Eddie Van Halen sin decirle a nadie, porque al parecer tenían un trato la banda de que no podían hacer Ujú. nada afuera de Van Halen, pero grabó el solo de Thriller y grabó, digo, de Beat It, No, de Beat sí, It, sí. y grabó esta parte que digo, ahí viene su nombre, pero pues podía no ser él. Sí, Pero está muy chido que lo hayan puesto y luego combinando ahí Star Wars con Star Trek diciendo sí, que era Darth Vader del muy planeta basado en Vulcano Marty. y haciendo el Live Long and Prosper. Sí, bastante basado. Está bien chida esa escena. Sí, ahí para todos los que dicen de que, oh, yo soy Star Wars, no, yo soy Star Trek. Y sí. Pues aquí está Marty en el Soy los dos. 85, pionero de que Ujú. ambas. ¿Por qué limitarse? Exacto. Sí, ¿no? Y me encanta que utiliza las creencias de George, ¿verdad? Que Porque pues sí. todos los que son entusiastas de Aliens, en mi experiencia, son creyentes de closet, de que bueno, es que me Mm. gustan, pero yo no creo en esas cosas, ¿eh? No Ujú. creas. Y es de que, yo sé que tú crees, güey, no, no me digas lo contrario, ¿no? Sí. Y Marty utiliza eso también de que pues, francamente inspirarlo, ¿no? Porque luego ya en el Sí. presente sale que hasta hizo una novela basada en eso y todo. Ujú. Sí, porque Marty lo ve que está escribiendo ahí cuando están en la cafetería, que le dice que, mira, no sabía que escribías, que pues es algo que obviamente su Ah, papá original en el presente nunca le ha comentado y pues vemos que es un sueño reprimido que tenía George por ahí, pues al no tener amigos, al no tener confianza, autoestima, nadie que le dijera algo. Pues Marty sí. finalmente le da eso que necesitaba, que pues está Pero, muy bonito porque pues su hijo fue el que lo llevó a hacer eso, que pues en una película general o normal sería pues el papá el que le enseña al hijo, pero aquí pues Marty tenía todas las herramientas que George no tenía y las utilizó para que George finalmente pudiera hacer algo con eso, ¿no? sí, pero fíjate que hay otro elemento bien importante en esa escena Ujú. que, en mi opinión, la eleva bastante, que es el hecho de que cuando Marty está en el presente hablando con su novia, ¿verdad? Que están Ujú. hablando de las audiciones, de que, oye, pues haz Sí. esta cinta y llévasela a tal persona de esta disquera, ¿verdad? Y Ujú. Marty dice, no, es que prefiero quedarme con la duda que recibir, o sea, imagínate que la entrego y me rechazan, entonces ya sabré que mi Mm. sueño se murió y Ajá. no sé qué hacer con ese tipo de rechazo, ¿no? Y cuando él escucha a su papá decir lo Sí, es mismo, cierto. cuando tenía su edad, Ujú. fue de madres. Mm. Si no sigo Sí. mi sueño en el presente ahorita, voy a tenerlo reprimido el resto de mi vida y voy a quedar como mi papá. O sea, Claro. todo eso te lo explican donde George dice el mismo diálogo. Ujú. Y Marty así de, oh, wow. O sea, como Mm. que, o sea, wow, de aquí viene. Ujú. Y pues ya vio a su papá en el presente como es, ¿no? O sea, es como, wow. O sea, sí, no, es extraordinaria esa escena. Sí, está bastante chido eso que cierra ese ciclo.
Que luego No. también hay algo que le dice George en el futuro, no me acuerdo en qué parte, que le dice algo así como de lo que tú te propongas lo puedes hacer, Ujú. básicamente, que después George le dice ahí en el presente ya cuando es el George confiadillo, el Cuando famoso están tendiendo autor de ahí la ropa. libros. Sí, entonces pues está muy chido toda Ujú. la evolución de ese personaje y pues la relación que tienen ellos, porque en el presente original se veía que digo, para empezar se veía que George era alguien completamente ausente de la vida, no de su familia, o sea, estaba en otro plano existencial y Checked out. Marty pues al tener esta aventura se conecta mucho más con él y pues se nota que en el presente que él no vivió porque pues regresa ya avanzada su vida, pues tuvieron una conexión mucho más fuerte, no solo con él, también con sus hermanos y con su mamá, me imagino que también, entonces está muy chido. Sí, sí, está muy chido ver cómo esos pequeños como empujoncitos que le da a Marty a tanto a su papá como a su mamá, ¿verdad? Ujú. Y al Doc también, en cierta forma, Sí, les cambiaron la vida positivamente. de hecho, sí, porque el Doc, pues digo, al principio de la película vemos que se muere ahí por libios. ¿Cómo es el gentilicio de Libia? Libio, ¿no? Creo que sí. Creo Los, que los, le dicen libios en la película. los libios lo matan ahí al Doc y pues Marty está intentando decirle al Doc del pasado que se proteja con algo, que tenga cuidado y el Doc está de que no, 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 pues la línea del tiempo va a explotar y todo. Que pues digo, como quiera le cambiaron un chorro con todo lo que hizo Marty, ¿verdad? Pero X y De ya al hecho, fin. Ujú. también ves el diálogo que lo hizo reconsiderar al Doc. ¿Cuál fue lo que dice de que what the hell? No, no, no. No, eso es cuando decidió y ya vimos el resultado donde decidió Ujú, volver a pegar. Pero el que despertó la idea en Doc fue el diálogo cuando están afuera del DeLorean, ahí al lado de la Clock Tower, ujú. que le dice Marty, no, y lo más increíble fue que mi papá le dio un golpe a Biff y nunca se había enfrentado a él. Y el Doc le Sí. dice, ¿nunca? Ahí es de Sí, sí, que sí, de que, eso ups, ya es otra eso persona, ya güey. O cambió, sea, sí, 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 sí. sí. Bien El Doc cabrón. así de, ok. De que bueno, pues ya se arruinó, ¿no? Entonces sí, Ajá. no lo había pensado así, pero totalmente. Y pues bueno, eso hace que supongo que esté más tranquilo cuando vaya a experimentar Ajá. el Doc y pues Sí, según yo igual y fue logra eso. otras cosas. No, claro, claro. Ay, y en esa escena me encanta la tensión que hay, donde todo se está echando a Sí. perder, ¿no? Donde el Ujú. cable este que había puesto el Doc para que llegara el rayo y pegar ahí, Sí, que se deshace y ahí lo tiene que volver a hacer, y luego que el DeLorean no arranca, y toda esa escena está hecha extraordinariamente. Y este claro. visual donde el Doc termina de conectar el último cable y pasa el rayo es... Ujú. Ah, eso es la definición de cine para mí. Es delicioso, ¿no? Porque pues venimos de que parecía que ya habíamos resuelto todo, ¿no? En el baile, pues Marty no había desaparecido, logró que sus papás estuvieran juntos y todo, entonces como de ya misión cumplida, ¿no? Lo otro ya va a ser Ajá. de trámite, pero pues no, está toda esta tensión que está muy chido también porque desde antes vimos cómo hicieron todo el plan, la maquetita que tenían del Clock Tower con el DeLorean y también me da un poco de risa que pues en la maqueta pues obviamente no iba a viajar en el tiempo el carrito y pues se cae y se queda quemando y quema una cosa, o sea, pasó un accidente que es como de pasará un accidente cuando lo hagan o no y pues Ajá. sí pasaron muchos accidentes que lograron resolver, pero está muy chido ese visual, pero sí, esa escena es excelente. Obviamente apoyado, digo, tocamos un poquito de la música que no es el score ahí con el solo de Van Halen, pero la música, el score de Alan Silvestri, increíble, impresionante. Literal. O sea, de los mejores scores que hay en Sí. el cine, no tenemos que poner peros o comparaciones y nada, punto. Así, la atmósfera que crea el score de Alan Silvestri es algo muy impresionante cómo logra hacer que se sienta como algo de ciencia ficción, pero luego también se siente como algo dramático y le da en el punto exacto en donde pues no se siente como algo muy fuera de, o sea, como
no sé, una película de ciencia ficción en donde estarían en el espacio o algo que no es de este planeta, pero pues al mismo tiempo se siente como algo nuevo, algo que no estamos acostumbrados a ver. Y entra en los momentos clave, por ejemplo, cuando están haciendo ese experimento por primera vez con Einstein ahí, haciendo que viaje unos minutillos y que ahí empieza a utilizar más el score este clásico de Back to the Future, que empieza a mover tu mente, ¿no? Que es de que, ok, aquí están pasando cosas fuera de lo común, están pasando cosas impresionantes que es demasiado memorable todas las piezas que utilizan aquí en esta película. Sí, sí, son utilizadas bien interesante porque al inicio de la película utilizan mucho estas canciones de Huey Lewis and the News, ¿verdad? Sí, sí, sí. También pues muy icónicas y muy buenas ahí con el cameo de Huey Lewis y todo. Sí. You're just too damn loud. Pero sí, Sí. cuando entra la música de Alan Silvestri, es cuando entras a esta dimensión de ciencia ficción y magia, como en una unión muy especial, porque es una ciencia ficción muy ridícula, no es como algunas otras donde intentan Sí. aterrizarlas en algún tipo de realidad. Ujú. Aquí es de que es un carro extraño que tiene un capacitor extraño que funciona con plutonio, Claro. y te lo explican, pero es de esas cosas que te explican y siento que las entiendes menos, ¿sabes? De que Sí. es que le picas aquí, aquí y aquí va el plutonio y es de Sí. que, ok, o sea, no tiene sentido, pero chido, Ujú. ¿no? De que, Claro. y es como, esa música me transmite de, esta es una dimensión donde todo eso es de que es real, ¿sabes? Sí. Eso es lo que me transmite esa música. Y luego también cómo va evolucionando la música con la velocidad del DeLorean. Sí. Eso siempre se me ha hecho bien mágico. Ujú. Ahí donde va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y va más rápido, va más rápido. Extraordinario todo eso. Ujú. Sí, increíble esa composición y esos usos que le da. También de que la elección de instrumentos, como de qué es el viaje en el tiempo, qué suena a ciencia ficción. Y por Literal. ejemplo, con la ciencia ficción es de que unas posibilidades infinitas, ¿no? Ujú. Lo vas a hacer como más eléctrico, lo vas a hacer más clásico, lo vas a hacer más sintetizado o qué, pero lo hizo de manera perfecta y es de esas piezas que escuchas una nota y dices que Back to the Future, ¿no? O sea, Sí. es completamente memorable y curiosamente no siento que sea algo imitado, o sea, es tan particular y especial que es como de nadie intenta hacer algo similar que, por Ujú. ejemplo, de repente la gente intenta imitar a John Williams con resultados variados, pero esto es de que, güey, o sea, es que si lo haces va a sonar como de, estás haciendo Back to the Future, ¿no? Ujú. Que es algo muy chido. Y también las canciones de Huey Lewis and the News son de que clásicas para esta película y también súper atadas a la película. Y obviamente el solo de Marty ahí tocando Johnny B. Good en el baile ahí en el Enchantment Under the Sea, que también sale un cameo no corporeal de este Chuck Berry ahí con Marvin Berry, su primo, hablándole. Está bastante chido. Sí, esa escena es increíble. Lo ingenioso que es de que crea este dilema en el tiempo de quién inventó el rock en esta línea del tiempo, si fue Marty o Claro. Chuck, ¿sabes? Digo, en la vida real fue Chuck Berry, pero en Volver al Futuro es de que, un momento, es como lo de Ocarina of Time con Ujú. la Song of Storms, Sí. de que de grande la toca un músico y te dice, es que llegó un niño y cantó esta pieza y empezó a Claro. llover, ¿no? Y luego llegas de niño y lo haces y es de que, oh, odio esa canción, ¿no? Algo así de que donde haces esta paradoja en el tiempo Ujú. musical, ¿no? Está muy divertido eso. Sí. Y pues otra cosa muy padre de esa escena es la mímica que hace Michael J. Fox de la guitarra. Sí. Al grado de que yo por muchos años pensé que él tocaba la guitarra en la película. Ujú. Porque él se esforzó mucho por hacer una mímica que fuera muy fiel a lo que tocaba el músico. Ahorita se me escapa cómo se llamaba el Ujú. guitarrista. Pero pues él no canta ni toca, pero se esforzó mucho en hacer una mímica que francamente me engañó por muchos años y creo que a la mayoría de la gente la sigue engañando, que es algo que de repente menciono en películas donde Ujú. esta mímica estuvo horrible y así. Sí, claro. Esta es lo opuesto, o sea, francamente juraría que estaba tocando.
Sí, es que está excelente la mímica que hace. Y digo, yo no sé si previamente tocaba la guitarra o algún instrumento musical, pero si no, pues es el doble de impresionante, ¿no? Porque, Ujú. pues, ¿cómo empiezas tú a hacer eso? O sea, se Creo tuvo que que sí ver. tocaba, ¿eh? O sea, Mm, paréntesis, creo que sí tocaba, pero cool. sí ensayó por muchas semanas, tengo entendido, esa mímica. Sí, o sea, pues es que no es nada fácil. Se tuvo que haber pasado horas y horas viendo e imitando y todo, Ujú. porque sí. Que también me gustó mucho, por ejemplo, que en esta versión de Johnny B. Good, por el solo de Marty, hace tapping, que obviamente en los 50 no existía, pero que inventó, popularizó. Hay debates ahí. Van Halen, que pues Van Halen Mm, salió antes. mm, Entonces, o sea, Eddie, vaya. Entonces estuvo chido ahí también esa conexión. mm. Sí, no, está muy chido. Ahí ves donde pues la música que ha estado escuchando lo inspiró, Sí. ¿verdad? O sea, puedes verlo desde su punto de vista. Y digo, sí, este soundtrack, digo, creo que he hablado en el pasado que tengo una colección de música algo pequeña, no como de películas y videojuegos, que tengo más, pero uno de los pocos vinilos de score de de una película que tengo de Volver al Futuro. Ahí tengo el que es un vinilo, es muy Excelente. cortito. Creo que nomás ¿Mm? tiene como tres piezas del score y luego el resto son canciones, son Johnny B. Good, Mm. Earth Angel, Power of Love y Back in Earth Time. Angel también. Ujú. Ajá, que Earth Angel pasa desapercibida entre tantas Sí. grandes canciones, pero también está muy Es muy padre esa buena. versión que hicieron aquí. Ujú. Sí, y luego, pues digo, muy icónica también porque ahí se estaba desapareciendo Marty, entonces pues la está tocando Ujú, feo y todo. Y sí. después que vuelve ahí de que. Sí, sí, sí. Que digo, eso me hizo acordarme a. Ahorita que estabas diciendo de que toda la ciencia que presenta el doc y tú te la crees y todo, que siento que mucha gente, y también lo hacen por chiste y en otras películas Mm, lo hacen y todo, se clavan mucho en qué es posible y qué no, qué es científicamente correcto, las líneas del tiempo, qué pasaría ujú. realmente. Francamente, esta película no se trata de eso. No. Y todo lo que nos presentan en la película es de que, ok, no importa si es científicamente o correcto o no, al final de cuentas es una película de fantasía que no, no está pasando y en la historia funciona perfectamente que Sí, Marty se esté desapareciendo y lo que de la Mike que foto viajen al también. pasado, lo de la foto también, o sea, ese tipo de cosas es de que, ok, si pasaran todas esas cosas en la vida real probablemente no pasarían así, pero X funciona perfectamente para la historia y para la película. Sí, es que siento que un poquito de eso, y yo ya he criticado en el pasado canales de YouTube como Cinema Sins, Ujú. que francamente siento castigan a las películas por ser películas de que voy a Sí. utilizar un medio visual para representar que cada vez tienen menos tiempo. Voy a usar Ujú. una foto donde salen los hermanos y el primero en desaparecer es el mayor, luego el del medio, luego el más Sí, chico y es como, eso no tiene sentido por esto y lo otro. Y es como que, oye, es una claro. película y quieren usar una forma visual de que puedas ver cómo están quedándose sin tiempo para solucionarlo y luego ya al final Ujú. hasta él está desapareciendo, su mano, ¿verdad? O sea, Sí, es como, no sé, siento que criticar ese tipo de cosas es de que, pues al chile ve un documental, güey, o sea. exacto. Sí, es lo que siempre decimos de que no son documentales, son películas y siento que Ujú, le quitas toda la creatividad a ese tipo de cosas y hay espacio para ese tipo de cosas en otras películas o de otro corte, tal vez más serias o cosas por el estilo, pero ujú. francamente si no está afectando como al flujo de la historia o al desarrollo de los personajes o lo que nos han dicho de este mundo, pues no importa, pero sí creo que en algún momento de la historia de ver películas hubo una obsesión con el realismo o el de que, no sé, cuando en Interestelar es de que no, es que utilizaron a todos estos científicos para hacer un modelo de cómo sería, de que, ok, Sí. le agrega mucho a esa película, Ujú. pero pues a Back to the Future, si se enfocaran demasiado en hacerlo como sería realmente con teorías y todo, pues siento que arruinaría mucho del drama y cosas por el estilo. Sí, o sea, sí, si te clavas en cosas de que, ¿por qué sería la mano lo primero que desaparece de Marty? O lo que sea, Sí, es como, no importa, en verdad, no sí, importa. no es O el sea, punto. ajá, literal. Entonces, sí, es irrelevante. Ujú. Y creo que la película solamente utiliza la ciencia ficción para enaltecer la historia, para Claro. hacerla avanzar
y las limitaciones que le da es porque van a ser relevantes en la película, ¿no? Como lo del plutonio, o sea, bueno, pues va al pasado y no tiene cómo conseguirlo, entonces, ¿cómo vas a solucionar eso? Y el hecho de que haya sido un setup donde pues hay un rayo que le cae a esta torre con un reloj, ¿verdad? Pues, oye, pues ocupamos una cantidad de energía. Oye, pues ya sabemos dónde va a haber esa cantidad de energía. O sea, utiliza muy elegantemente todos los elementos de la historia que te habían presentado. O sea, no tiene nada de gorditos esta historia. O sea, tiene... Es justamente lo que necesita hacer. Y luego, no sé, por ejemplo, o sea, cosas tan pequeñas como donde Jennifer le dejas el teléfono de la casa de su abuela y le pone I love you. Y luego que eso resulta ser donde tenían este panfleto con la fecha y la hora en la que había sucedido eso y todo. Es como... Esta película está extraordinariamente escrita y dirigida y todo. O sea, es perfecta, les digo, perfecta. Claro, sí, o sea, en las partes de el presente original, pues hacen mucho hincapié en muchos de esos detalles, ¿no? Como cuando lean el panfleto, cuando vemos que se está lanzando para alcalde Gordy Wilson, o sea, todo ese tipo de cosas que pues después lo vemos en el pasado ahí. O también, o sea, cuando Marty llega al pasado, de la manera en que actúa, pues a lo mejor alguien puede decir de que, oye, pues obviamente no van a tener estas cosas, o obviamente no digas eso porque es de el futuro, bueno, tu presente, ¿verdad? Pero pues Marty, o sea, acaba de vivir una experiencia choqueante, vio cómo se murió el Doc, y aparte era la 1 de la mañana cuando estaba haciendo eso, tiene un jet lag temporal ahí, y que pues, sí, o sea, no es raro que pida una... No me acuerdo que el tipo de Pepsi que pide, que pues en ese momento Pepsi solo... Free. Pepsi Free, sí es cierto que pues en ese momento solo estaba la normal, ¿no? Entonces es como de... ¿Cómo te la voy a dar gratis? Porque ahora otra vez no existe la Pepsi Free. Es la Pepsi Diet o Pepsi Light. Claro. O sea, ha tenido diferentes nombres inclusive ahorita, ¿no? Que... Pues pide lo que quieras, pero todo va a costar, o sea, no te voy a regalar. Claro, de que no va a ser gratis. Sí, está muy chido. También, qué bueno que no sabía cómo patinar de niño. Digo, ahorita más o menos, pero siempre me dieron muchísimas ganas de agarrarme detrás de un carro como lo hacía Marty, que lo hace ahí en el pasado para llegar a la escuela y luego pues lo hace ahí cuando está escapando de los bravucones y todo eso, que le rompe a un niño ahí su patín del diablo, no sé lo que era, y lo convierte en patineta, pero siempre me dieron muchísimas ganas de que voy a andar en patineta y me voy a agarrar detrás de un carro. Sí, a mí me dieron ganas de usar patineta cuando tuve una cierta edad. No me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero me acuerdo que mi mamá me compró una patineta morada nice. y la usé un par de veces en un parque que está de hecho pues muy cerca de mi casa todavía. Pero pues nunca lo usé así de que digas tú, voy a tal lugar en patineta o lo que sea, que no, nunca hice eso. La verdad es que es muy peligroso. Sí, no, claro. Pero sí, pero siempre me dieron ganas de eso. Una cosa que también se me hace muy curiosa, que digo, obviamente ya lo sabía porque pues he visto esta película muchísimas veces y todo, pero tal vez se puede olvidar que en esta película no está esto de que a Marty le dicen gallina, que es algo muy clásico del personaje de Marty, o que cuando la gente imita al personaje o cualquier cosa hacen ese diálogo, dicen ese diálogo, pero pues es de la segunda, no es de esta original. Sí, está bien interesante cómo la segunda y la tercera agregan muchas cosas al mitos de la saga que no están en la primera. Sí. Es algo muy interesante eso. Que de hecho, por ejemplo, había mencionado que fui a verla en el cine y te daban comida temática de Volver al Futuro. Pero casi toda la comida que daban temática era de la 2. Está muy raro porque la primera comida venía como una charolita de DeLorean, que es como pues aplica para las 3, ¿no? Claro. Pero luego la segunda era una pizza de Pizza Hut que se supone que es de la que se hidrata y se hace grande, ¿no? Sí. Y luego el postre venía en una patineta, en una hoverboard. Y yo dije, pues esas dos cosas son de la siguiente. Yo estoy viendo la 1, como que... Pero pues es que son muy icónicas esas cosas de la saga, ¿no? La gorra del hijo de Marty que es de colores, ¿no? Como o sea, todo eso es muy, muy icónico en general. Sí,
Sí, también digo, tenemos que hablar de esa segunda porque sí agrega demasiadas cosas. Es el Y la Imperio tercera también. contraataca. Sí, no soy tan fan de la tercera como de estas dos, pero sí, igual es bastante buena. Pero sí es muy interesante ver cómo las otras agregan cosas que se volvieron tan icónicas que se te puede olvidar que no están en la uno. Ujú. Sí, es muy curioso eso. Hay escenas muy buenas en las dos siguientes películas, Ujú, pero sí, es que está bien raro porque esta película definitivamente no necesitaba una secuela. Y claro. de hecho, pues algo que decían los Bobs, como se hacen llamar ellos, es que el final de esta película la escribieron pensando que no iba a haber una secuela. ¿Mm? Porque dijeron, no, pues sí, que se sube con su novia porque es por sus hijos y lo que sea, y la aventura Claro. continúa, ¿no? Y es como Ujú, chido, ya, así se acabó. Y luego es de que, bueno, pues vamos a hacer una secuela. Y es de que, un momento, tenemos que llevar a la novia al futuro, pero no ujú. tiene personalidad. Vamos a escribirle una personalidad o qué pedo, ¿no? O sea, Sí, y por eso de que empieza la siguiente y pues de que se queda inconsciente, ¿no? O sea, claro. no sabían qué hacer con ella. Ujú. Porque sí, originalmente era de que casi un chiste el hecho de que, bueno, fue al pasado, ahora va a ir al futuro, ¿verdad? Ujú. Pero como que sin intención de sí hacerlo, ¿no? Sí, ahorita parecería irreal que no hubiera una secuela para esta película. Y sobre todo por cómo termina, ¿no? Porque está de que es perfecta para que haya una secuela el cómo termina. Digo, sí cierra todas las cosas que tenía que cerrar esta película, el desarrollo de personaje de Marty, del Doc, su relación de Marty con sus papás y todo Ujú. eso. Pero pues luego como termina de que se van al futuro es de que, claro, enséñame el futuro, quiero ver ahora qué está pasando y todo, ¿no? Entonces Literal. es muy curioso pensar que pues en alguna línea del tiempo ahí puede que solo haya un Back to the Future y nunca haya una 2 y una 3. Definitivamente es en la que Eric Stoltz fue Marty McFly, güey. En la que Eric Stoltz fue Marty McFly. En la de The Flash, ¿no? Hacían ese Ah, comentario sí, es cierto. que en ese universo es ese de que no, y es irreemplazable y no sé qué, pero sospecho Ujú. que no hubo secuelas de esa. Sí, probablemente no. Pero está bien loco. También me parece algo curioso, hay un dato curioso del podcast. En el episodio pasado hablé de una serie ahí con Karen donde sale Christopher Lloyd y Ah, Elijah ok. Wood, que digo, Elijah Wood sale en la 2 no Ajá. sale en esta, que es el niñito ahí jugando, pero me pareció curioso. Sí, fíjate qué interesante, no sabía que salían. ¿Cómo se llama la serie que cubrieron? Over the Garden Wall. Over the Garden Wall. Sí, Ok. pero No, está está interesante. curioso ahí. Pero sí, es tantas cosas de esta película. Ni hemos hablado de Beef, por ejemplo, que es otro Ujú. de los personajes muy icónicos de esta película. Que, pues, caricaturesco si tú quieres, el bully de los ochentas, pero pues bastante funcional en todas las cosas que hacía, porque pues si Marty era una persona confiada, pues el Beef era todavía el doble, ¿no? Y aparte Literal. estaba de que gigante, como en esa vez que se para y que está de que Marty nomás mueve los ojillos para arriba de que, oh, wow, o No sea, dimensioné lo que no acabo de hacer. dimensioné lo que acabo de hacer, sí jalaría una pelea, pero ahora viéndolo bien de que a lo mejor y voy a perder, ¿no? Pero pues ya ni modo, pero está bien chido cómo lo presentan así y todo. Sí, el diálogo que tiene ahí es icónico. Que de hecho en el doblaje lo arruinan, pero que dice, Why don't you do like a tree and get out of here? Es de que, Está ¿qué? ¿Qué? excelente, ¿no? Porque no haces como un árbol y te vas. Es de que, ¿qué? O sea, Que- ¿qué es sí, lo que porque quisiste decir que arruinaste la frase? O sea, pues de es que, que digo, el juego de palabras es de que, why don't you do like a tree and and leave, leave. ¿no? De que Ajá. hoja, digo, en español no Ajá. funciona claramente, pero está bien chistoso de que, And get out of here. ¿cómo arruinó esa Sí, frase? está bien curado, la neta. Ujú. este. Sí, no, y tiene varias cosas así en la película también. ¿Cómo ves que el abuso que le hacía al papá de pegarle en la cabeza de que alguien en casa, McFly, que no sé qué, que lo Sí, hace también cuando eran jóvenes, sí, que Marty vea de que, oye, pues si no te defiendes, toda tu vida te van a hacer el mismo bullying, ¿verdad? O sea, ujú, tienes que defenderte tú mismo. Estoy sí, seguro que es parte de lo que despierta en él defenderse de Beef y lo que lo hace después de andar en la patineta y todo lo que mencionabas ahorita. claro. Sí, y Todo eso. un mensaje bastante noble de que
levantarte por ti mismo, o sea, defenderte y no dejarte de ese tipo de personas por lo que puede Ujú. pasar. Digo, también me da mucha risa que pues hacen este diálogo repetido entre comillas en donde en el presente le está pidiendo el reporte a George de que haga su reporte pero que no lo haga con su letra y todo, y luego en el Ujú. pasado vemos que hacía lo mismo con la tarea. Con la tarea. Que es de que pues sí, que No quieres loco que que me expulsen, ¿verdad? que no, sí, güey, si quiero. Sí, pero no Pero lo pues dice. no lo dice, claro. Sí, no, en general me gusta mucho la dinámica. ¿Cómo ves que evoluciona tanto la de Biff como la de George? Ujú, Donde ves que lo único que necesitaba Biff para dejarlo en paz era que George se defendiera, ¿verdad? O ujú, sea, sí. fue algo que fue extraordinario. O sea, Biff nunca volvió a ser el mismo después de ese día, ¿no? Es Literal, o algo muy sea, interesante. ujú, básicamente cambiaron de roles porque luego vemos que el Biff del presente pues estaba todo ñanguillo, Ujú, todo inseguro de sí mismo. Digo, el trabajo que tiene pues es un trabajo digno, ¿verdad? Pero ujú, pues le quería hacer trampilla ahí al George de que no ujú, poniéndole la doble capa de cera y todo eso. Y pues ujú. ya no, obviamente no bulleaba al George, pero pues sí, sí está interesante cómo cambian ahí las dinámicas. Sí, bastante, pero me gusta mucho, por ejemplo, que ves que George finalmente decidió ser el mismo, decidió... Ujú, Porque, por ejemplo, ves que Lorraine y él sí eran el uno para el otro, pero no en la forma que se habían unido. En esta ujú, nueva forma ya son más un equipo, se van a jugar tenis por diversión, él hace algo que le gusta, ¿verdad? Sus hijos son gente que ha triunfado en la vida y todo eso. ujú. Me gusta mucho que hacen muy holística la manera en la que cambió sus vidas. No fue una o dos cositas, sino Sí, ves fue. que son completamente diferentes. Y me gusta muchísimo eso porque es de esas Ujú, cosas que siento que mucha gente ignora a veces de que como cambios muy pequeños cambian tu vida por completo, claro. ¿verdad? Y se me hace muy valioso que esta película haya hecho eso. Sí, o sea, ese tipo de cosas pueden cambiar por completo el rumbo de tu vida. Digo, simplemente el hecho de que si Marty no hubiera hecho nada después de que a él lo atropelló el papá de Lorraine en vez de a George, pues habría Ujú, cambiado monumentalmente la ujú. vida de todos ellos. Y solo fue por un accidentillo y un evento que pasaron 10 segundos a lo mucho en ese cambio de diferencia, pero pues el resultado es muy, muy grande las cosas que pueden cambiar en la vida. Sí, sí, siempre me ha agradado mucho ver ese antes y después porque son las mismas cinco personas, pero es Sí, completamente diferente su vida claro. y puedes atribuir el 90% de eso a que George y Lorraine tenían una actitud diferente hacia la vida, ¿no? Sí, 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 por Entonces, completo. sí, siempre me ha gustado mucho eso y ahí es donde entra un poquito aquí esta controversia, ¿no? Con el legendario actor que hace a George, Crispin Glover. Ah, Crispin Glover, claro, sí. Que yo no tengo ningún comentario negativo de decir de su actuación. Creo que hizo un gran papel como George. Le dieron un papel, Ujú. siento yo, muy difícil de hacer bien y lo hizo muy bien. Sí. Pero sí, por ahí él ha dicho cosas de que del final que no le gustó porque Ujú. él quería que no hubiera un fin donde como que hubiera una recompensa monetaria. Ujú. Pero yo creo que la película en contexto te maneja muy bien el cómo suceden las cosas y por qué, ¿verdad? No se vuelve sobre el dinero al final, sino más bien todo funcionó para ellos. Ujú. Pero sí, creo Sí. que está muy padre ese final. Sí, está como tiene que estar. O sea, no creo que dé una lección equivocada ni nada Y por el yo, estilo, porque sí, o sea, el dinero no era lo que importaba. Digo, al final de cuentas, al final muestran ahí que este George era un autor famoso y todo, pero viven en la misma casa. O sea, sí, en el pasado original seguían teniendo de que carros y cosas. O sea, no es como que, uy, ahora viven en esta mansión o algo por el estilo. No fue un cambio tan grande como de dinero o algo por el estilo. Fue más el estilo de vida, o sea, las cosas ujú. que hacen que naturalmente les recompensa con cosas buenas en la vida. Sí, creo que ahí se puede reflejar, por ejemplo, en que tenían, en vez de tener un carro para la familia, el papá tenía un carro, luego Marty tenía su pickup.
Y luego Ujú. los hermanos Sí. trabajaban en oficina. Por ejemplo, el hermano que trabajaba, no me acuerdo si explican de que en una tienda o algo así, en la línea de tiempo original, y Ujú. luego trabaja en una oficina y va trajeado y todo, ¿no? O sea, Sí, sí se puede apreciar al menos un cambio por ahí, claro, claro. pero, pero siento que eso es más bien consecuencia de, más Exacto. que haya sido eso lo que buscaban, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, y luego, de hecho, Crispin Glover no regresa en las siguientes por algo así, ¿verdad? O sea, él, no me acuerdo si se peleó con los productores o algo. Fíjate que han habido muchas versiones de eso. Y digo, supongo que puedo presentarlas todas porque a mí no me constan que ninguna es verdad, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, los que tienen más pique parecen ser Bob Gale, que es el escritor de la película, o uno de los Ujú, dos, y Crispin Glover. Robert Zemeckis no tanto. Por ejemplo, después Crispin Glover salió en Beowulf, ujú, que dirigió Robert Zemeckis. ujú, Y parece que ese pedo no es tan fuerte, pero Bob Gale dice que pues fueron los pedos que tenía con el guión de la primera película y luego que ujú. pidió la misma cantidad de dinero que Michael J. Fox para la Ah, sí. secuela. Pero luego Crispin Glover dice que no es cierto, que pidió tanto dinero que él quería que le pagaran igual que a Leah Thompson Mm, y no le querían pagar lo mismo al parecer, pero porque pues ahí sí hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque pues claro. sí, si lo comparas con el protagonista, pues ni al caso. Pero si Ujú, lo comparas con otro personaje que tiene un papel muy similar en cuanto a la historia original, porque, sí. paréntesis, reescribieron la película al saber que Crispin Glover no iba a salir, Ujú, donde cambiaron a que George se muere en el pasado, perdón, en el en presente el. nuevo, se Ujú, muere y todo eso. Y pues ahí sale también la controversia de lo de la prótesis, que a otro actor le pusieron la cara de Crispin Glover de y todo Crispin eso. Glover, sí. Entonces sí hay ahí varios elementos donde puedo ver donde ambas partes están diciendo diferentes verdades, pero no puedes empatar todas las cosas que dicen al mismo tiempo. Entonces, Claro. ¿qué fue lo que pasó realmente? Es difícil saberlo. Sepa. Sí, pero quién sabe si alguna vez sabremos a ciencia cierta exactamente lo que pasó. Sí, verdad, es difícil saberlo. Está difícil. Ujú, pero Pero sí. sí, digo, ese es un tema que desafortunadamente Crispin Glover parece haber sido medio blacklisteado un tiempo, ¿verdad? Sí. Después, con el paso de los años, ha recuperado mucho de su carrera. Pues, como mencionaba, hizo Beowulf. Luego Ujú, hablamos de una serie que produjo Guillermo del Toro, que sale él en uno de los ujú, episodios. ujú. Me acuerdo muy bien. Sí, o sea, pues digo, son cosas que suceden a veces, ¿no? Con celebridades y. Sí, la industria Ajá, o pasa sea, mucho. es difícil. Pero sí puedo Claro. ver cómo puede ser un poco incómodo o molesto, por ejemplo, para Bob Gale y Robert Zemeckis, de que llegue uno de tus Ujú. actores y diga, oigan, quiero que cambien el final, de que, Sí, de que está que bien chafo, de sí, que, es de que, ¿qué güey, te pasa, eres güey? actor, de que. Ujú, sí, o sea, ni siquiera es escritor, ¿no? Porque luego de repente, pues, hay actores que pueden Digo ser que directores Crispin o Glover después, escritores. sí fue escritor, sí ha escrito Mm, varias cosas desde entonces, pero en aquel entonces no, entonces ujú, sí puedo ver por qué también, de claro. que. Porque Crispin Glover dice, no, es que yo creo esto y lo otro. Dice que chido, pero sí puedo Sí, ver de por qué que, les molestaría. cool. Sí. Gracias por tu opinión. Y digo, otra cosa interesante que es un poquito de tras bambalinas, ¿no? De la película. Ujú, Pues, digo, mencionamos al inicio y por ahí otra vez a Eric Stoltz. sí. Imagínate que ya prácticamente habían acabado la película y Ujú, luego llega sí. otro actor y de que, bueno, este va a ser el actor principal de la película. Ujú, Así como que, espera, pero ya casi acabábamos. ¿Cómo que cambias al actor sí. principal? ¿Qué está pasando? O sea, en varios niveles creo que debe ser muy difícil como lidiar con eso, ¿no? Porque si Claro. tenías fe en la película hasta ese punto, creo que perdiste la fe. Es de que, Ujú, ok, no saben lo que están haciendo. sí. Oye, digamos que tuviste alguna especie de relación con el actor, pues ahora ya no la tienes y es como te sientes traicionado en ese nivel y luego pues tienes que volver a hacer Ujú, todo lo que ya habías hecho. O sea, en varios niveles debe haber sido muy difícil para el elenco. sí. Inclusive la mayoría del elenco, por ejemplo, el actor de Biff, Thomas Wilson, Ujú, mencionó que no se llevaban bien con él. Varios actores han hecho comentarios negativos sobre Eric Stoltz. ujú, Pero, por ejemplo, Leah Thompson al revés, al parecer ella se llevaba muy bien con él, entonces mm, ella recibió mal a Michael J. Fox en un inicio. De hecho, en este libro de claro. Future, güey, que he estado leyendo, ya casi lo acabo,
Michael G. Fox habla de eso, de que Lea Thompson en un inicio fue muy dura con él. Y ella también lo ha mencionado. Pero en general es bien interesante ver cómo reaccionó el elenco a un cambio tan radical como ese. Pues es que sí, debe ser algo muy complicado porque pues debieron haber pensado que el proyecto ya se iba a acabar, o sea, o de que iba a ser alguna película que nunca salió, o que iba a salir bien fea por ese cambio, la flojera de que, o sea, todo lo que volvieron a tener que hacer, a lo mejor ya tenían algunos otros proyectos en puerta y es de que no, espérate porque necesitamos más meses para grabar o días o semanas para grabar la película, entonces pues sí es algo bastante complicado, es algo muy osado también, o sea, ya muy avanzada la producción, cambiar al que es básicamente el personaje principal, es de que ¿cómo te atreves? Pero pues al final de cuentas fue la decisión correcta porque pues sí, no hubiera sido lo mismo. Pero pues es un caso muy particular y muy interesante el de esa película. Sí, y digo, hay otra cosa interesante de eso, es que Michael J. Fox no sabía que él era la elección original para el papel. Fueron los productores de la serie a los que les dijeron, oye, ¿nos darías chance para negociar con él, verdad? Y él les dijo que no. Sí, que no. Y Michael J. Fox no supo eso hasta mucho después. Está bien loco eso. Entonces, es como... Es que de hecho tú eras el original. Es que, ¿cómo? De que sí, no, o sea, tú eras el original. El actor que estás reemplazando, en teoría, tú lo estás reemplazando. O sea, él te reemplazó. Era tu reemplazo. Entonces, es que, como que, what the fuck. O sea, es súper complicado y súper extraño ese tema. Sí, ¿no? Sí, bastante. Sí, no, muy, muy curioso imaginarse también todo eso. De que qué hubiera pasado. What if. Es mi opinión que si a las audiencias que la vieron en primera instancia no les estaba gustando, muy seguramente Volver al Futuro no hubiera pegado igual. Definitivamente. Sin Michael J. Fox. O sea, no sería lo mismo. No, ni de chiste sería lo mismo. O sea, no funcionaría. Punto. No. Sí, no. Pero pues bueno, esa es Back to the Future. Definitivamente. Es una película extraordinaria. Podría hablar otra hora de ella probablemente. Horas y horas. Hay como 2 o 3 cosas que es como que, no, güey, ya, hasta aquí. ¿no? Suficiente. Sí, pero pues creo que abarcamos muchas cosas muy, muy buenas. Creo que por ahí lo único que queda es extenderles a la audiencia la pregunta, ¿no? Que si han visto esta película. Si no lo han hecho, paren todo y véanla. ¿Verdad? Sí, por favor. Es la definición del cine para mí. Y pues digan qué opinan en los comentarios, ¿no? De esta extraordinaria película. No sé, Laura, algo más que quieras agregar aquí al final. No, sí, o sea, coméntenos qué les parece esta película, cuál ha sido su experiencia con esta saga, cuando la vieron por primera vez o así, porque pues sí, es algo bastante especial. Sí, la verdad es que sí. Y miren aquí, nomás para cerrar, aquí tengo la película. El Back to the Future. 4K y todo. Spoilers ahí. Spoilers de algunas vestimentas tal vez. Sí. Sí, pero... Sí, no, la verdad es que esta película... Fíjate que sin darme cuenta la veo varias veces al año. Es curioso, la otra vez estaba pensando de que... ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Muy seguramente fue hace como 2 años, ¿no? Antes de estas 2 veces que la vi, que no, la había visto como en marzo. Que, ok, nice. No, ya voy como 3 veces que la veo este año y probablemente la vuelva a ver antes que se acabe, ¿no? Es de esas. Es de esas películas, literal. Pero pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio del podcast. Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Trubiño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.